¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito. Video de jueves en la mañana. Dado que bueno, el otro día tuvimos una charlita desde el taller, bastante entretenida por lo que leí en los comentarios, mucha aceptación. Así que bueno, ahí abordé temas varios. Saludo a los amigos de siempre, a los amigos incondicionales del canal, entre ellos mi querido amigo Miguel, Cobursa, Roberto, Tito, Cristino, Eugenio, Pedro, Diego. Se van sumando nuevos nombres, dado que bueno, el canal va creciendo un poquito y bueno, se van generando, no digo vínculos de amistad, pero hay un aprecio y un cariño desde ustedes hacia mí y de mí obviamente hacia ustedes. Saludo a mi querido Adriano, Eugenio, Tito, en fin, los amigos de siempre, Juanqui, Juanpi. Gracias por el apoyo al canal. Bueno, resulta que después de esa charlita, como les estuve comentando, me di cuenta y no tardaron en llegarme los comentarios de que yo había hablado acerca de los tubos encastre un cuarto Robust, pero claro, quedó en lo último de la charlita. Fue una charlita de más o menos 40 minutos. Varios amigos no les gusta esa mecánica, simplemente quieren que uno describa la herramienta. Y bueno, nada, claro, tienen razón, no lo vieron. Entonces bueno, hace un tiempo tomé la política de hacer las charlitas del taller, abarcar temas varios, entre ellos por ahí explicar algunos videos cortitos que quizás para los que no son de la comunidad que estamos formando no tengan demasiado contexto, pero los amigos de siempre, los que nombro tradicionalmente y alguno que se viene acercando, ya conoce la mecánica. Yo hago el videíto y después a la noche en la charlita explayamos el tema, en fin, intercambiamos experiencias, opiniones. Y la otra temática del canal es hacer la descripción de las herramientas. Obviamente tenemos las secciones del canal, cortando cables, de andar por ahí, ver cosas, cosechando amigos, tres en la misma, viejitas que enamoran, en fin. Todas ideas que se me fueron ocurriendo a mí, que obviamente cuando a uno se le ocurrió algo es porque otro ya lo hizo. Son plagios involuntarios. Yo creo que eso es hasta un tema filosófico. Pero bueno, es así. O sea, yo no la robé de ningún lado, las ideas. Y seguramente otros canales que adoptan más o menos temáticas parecidas tampoco. O sea, estamos hablando de herramientas, fierros. Y por ahí nos gusta este tipo de cosas. Pero bueno, todas las secciones del canal que yo fui implementando tienen más o menos una razón de ser y de dónde por ahí me nació la idea. Pero quédense tranquilos que no es nada de ver YouTube. Así que bueno, para no hacer lo mismo que hice en esa charlita, que la descripción de los tubos quedó como a los 35 minutos, vamos a meternos en este tema. Bueno, quedaron surtidos, por suerte quedaron surtidos. Y surtidos me refiero no a que sean en pulgadas y milímetros, porque son herramientas distintas, si bien son lo mismo, son una llave crique con 11 medidas en milímetros o en pulgadas, pero quedaron mixtos. Me refiero a que este es el Robust de la temporada anterior a este. O sea, este es el que se comercializaba primero. Cuando lo compré la línea nueva, que no hay demasiadas diferencias, simplemente algunos detalles en lo que sería el logo, la descripción, pequeñas diferencias. Y el anterior, el clásico. Entonces me di a la tarea, me surgió la idea de usar los cruzados para poder hacer las dos tomas de contacto.
Obviamente no hay diferencia entre una línea y la otra. ¿A qué voy con esto? Con que ustedes pueden ir a Easy, encontrarse con esta, como encontrarse con esta modalidad, con este modelo, con este diseño, que no va a cambiar en la calidad. En este caso es la misma herramienta etiquetada con un logo nuevo y con un logo quizás un poquito más antiguo. Bueno, como comenté en la charlita, pero vamos a hacer de cuenta que esa charlita no existió, los amigos que la vieron, sepan disculpar. Vamos a cortar el precinto que sujeta la llavecita crique para hacer una breve descripción. Es una llave crique de una anatomía prácticamente igual a lo que sería una Stanley de 1/4. Bueno, tiene 72 dientes, o sea que tenemos un ángulo de trabajo de 5 grados. Cada 5 grados que movamos la llave vamos a poder trabajar, imprimir un poquito de torque, dado que es una herramientita para trabajar en lugares por ahí de escasas dimensiones. Torque, bueno, no falla. No, a mí me ha dado muy buen resultado esta línea de Robust, sobre todo en lo que es 1/4, que verdaderamente no se utiliza lo que es para ejercer demasiada fuerza, ni para ajuste, ni para desarmar, aflojar algo. O sea que tiene cierta durabilidad, es una herramientita muy cómoda. Bueno, tiene su inversor de giro para un lado, para el otro, y el botón de expulsión rápida, que créanme que si no aprietan el botón no sale. Tenemos las medidas desde 3.16 a 9.16, de 3 a 9.16, teniendo las unidades más importantes para lo que es service cotidiano, van perfectas. Bueno, ya sabemos que lo que viene en lo que es la línea tubos de Robust con el anillo rojo, estamos hablando en pulgadas. Lo que viene con el anillo azul o celeste en su blister, en su packaging, estamos hablando de medidas métricas. Este va de los 5 a los 14 milímetros, más o menos haciendo las equivalencias con lo que sería los de pulgadas. Yo siempre llevo, que por ahí a veces no lo muestro porque la caja queda muy pesada, y estuve haciendo videos para, si bien eran videos descriptivos de herramientas para los distintos oficios, pero siempre estaba más bien orientado al que recién empieza. Por ahí pedirle a un muchacho, un chico, como está la economía, que compre un juego de tubos de 1/4, cuando por ahí no es una herramienta tan imprescindible, me parece más práctico darle una lista de herramientas fundamentales, que después esto va a llegar con el tiempo, dado que agiliza mucho lo que es las tareas. O sea, yo conté el ejemplo de en lo que es la limpieza de estufas. He ido a casas que por ahí tienen 3, 4, hasta 5 estufas de la misma marca, del mismo modelo, dado que la casa fue construida de 0 a 100 en el mismo lapso de tiempo, y pusieron todas estufas iguales. O sea, lo que por ahí cambian son las calorías para los distintos ambientes o los tipos de estufa, pero para desarmarla y generar una limpieza hay que sacar, que es el ejemplo que cito siempre, muchos tornillitos Parker cabeza hexagonal de 1/4. Podemos tener la llavecita y trabajarlo. Bueno, cuando se trata de una estufa no hay problema, con la llavecita incluso hasta por ahí adorna un poco o prolonga un poco los tiempos de trabajo, dado que si bien uno no cobra por lo que tarda, sino cobra por lo que hace, pero es medio chocante hacer ese trabajo en cuestión de media hora y que, bueno, por ahí el precio, la persona diga en media hora me cobras esto, bueno, lo que vale.
Pero con la llavecita uno por ahí se entretiene un poquito más, se prolongan los tiempos, llamémosle. Ahora, cuando son 5, no necesitamos esa pérdida de tiempo. Y perdónenme la sinceridad, ¿no? La honestidad. Entonces vamos con la llave crique y sacamos los tornillitos en una forma rápida, cómoda. Dado que, bueno, siempre doy el mismo ejemplo, esa casa que tiene las 5 estufas, los gasistas anteriores, la mitad de los tornillos no los colocó, les colocó... Hay una línea de MG que viene como con 16 tornillos alrededor de la chapa que sella lo que es la cámara de combustión. Y claro, le metieron 4, 6 y la última ya tenía 4. Por ahí las 2 primeras sí tenían todos los tornillos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir a comprar tornillos Parker, obviamente conseguirlos cabeza hexagonal de 1/4 es medio complicado, es medio difícil. Entonces, bueno, compré tornillos Parker de la medida, pero cabeza para destornillador plano, que les hago un paréntesis, siempre cómprense una medidita superior al que llevan de muestra. Me estoy refiriendo a lo que es grosor. Lo que es largo no importa, pero lo que es diámetro del tornilillo, lleven una medida superior, porque pasa mucho que la temperatura, la dilatación, la contracción, en esos casos hacen que los tornillos después no aprieten. ¿Qué pasa? Cuando la estufa es relativamente nueva, si esos tornillos no apretan, se producen latigazos que al tomar temperatura por ahí no está bueno. Pero me cierro el paréntesis, era un dato. La criquecita de la línea en milímetros, no vale la pena sacarla, es la misma, es exactamente igual. Es una linda llavecita, como dije, de características similares a lo que es la línea Stanley. Voy a mostrar esa también, dado que tengo la de 1/4, la de 3/8 y la de media, en una caja de tubos de 123 piezas, con tubos largos, tubos cortos, tubos en milímetros, en pulgadas. Es una línea hermosa que pude comprar allá en el año 2014 y prácticamente no la uso, pero es una hermosa línea. ¿Qué le anexaría yo a estos hermosos, maravillosos elencos o juegos, como les gusta decir a muchos, de tubos? Lo único que llevaría en la caja, que de hecho llevo, es un alargue. A veces queda medio incómodo tener que trabajar con la llave tan pegada a lo que sería lo que uno esté desarmando, ¿no? Entonces, bueno, con un prolongador, que puede ser de esta medida o un poquito más corto, se puede llegar a trabajar bien. Dado que tampoco es necesario que sea tan largo porque genera incomodidad. Está el amigo que puede decir: Tano, yo me llevaría un movimiento universal, una cruceta, como le llamas vos, también me llevaría un manguito deslizante. Bueno, a esos amigos que opinan así les diría que estos blisters no son para eso. Si buscan llevar otras unidades, otras manijas o otro tipo de cosas, ya les conviene pasarse a un juego de tubos de 1/4 que venga con más unidades, que en el canal van a encontrar, que de hecho la verdad estoy muy contento de haberlos comprado, tubos genéricos de 1/4 con el blister de 25 piezas, que vienen todos los tubos que estamos hablando, más tubos con punta Torx, con punta plana, punta Phillips, prolongador corto, prolongador largo, manguito deslizante, otro tipo de situación, otro tipo de juegos. Para esto, lo único que yo anexaría, que justo agarré uno de la marca Ruhlmann, un prolongadorcito de 1/4. Lo que me faltó mostrarles es lo preciso y lo necesario de apresionar el botón de expulsión de tubo, dado que no sale, van a romper la llave y no sale.
Entonces, simplemente presionando lo libera. Esto nos permite trabajar cómodamente así, 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 así. No les estoy diciendo nada nuevo. La toma de contacto es muy favorable, muy buena. La verdad, calidad-precio, la ecuación se da bárbara. El tema de esto es conseguirlos, dado que, bueno, como cuento siempre, ya tengo un tema personal con los de Easy, que prácticamente manejan el monopolio de la marca, no se puede conseguir en otro lado que no sea ahí. A veces no hay, a veces los regalan en el sentido de que por ahí uno va y con 300 pesos te trae uno de estos, un ejemplo. Pero bueno, no hay una ferretería de todas las que yo haya recorrido que me puedan vender algo Rogue. No hay. No sé. Si lo vieron, cuéntenme. Déjenme en los comentarios. Yo únicamente consigo Rogue en Easy y bajo las condiciones que ellos quieren. Cuando ellos quieren lo venden en dólares. Cuando ellos quieren lo regalan. Después están medios desprovistos de algunas unidades. Pero bueno. En sí, los que se puedan reunir con herramientas Rogue, a mí, en mi experiencia, han sido buenas. Promedio de calidad y precio, han ido mejorando, evolucionando las líneas. La verdad que muy bien, muy satisfactorio. Estamos hablando de tubitos de 1/4, el torque es más que controlado, ¿no? Incluso llega ambiciosamente hasta 14 milímetros. Hay tapas de cilindro con 14 milímetros en lo que es la cabeza del bulón, pero sería de ignorante pretender aflojar una tapa de cilindro con una llave de 1/4. Pero bueno, vale la pena hacer la aclaración. Agiliza las tareas, como dije, y son de una muy buena calidad en acero, o sea, un lindo cromo vanadio. Después las medidas, como dije, son continuas de 5 a 14 sin saltar ninguna. En pulgadas sí, obviamente faltan algunas, pero no son necesarias. No son necesarias porque los que conocemos la lista de pulgadas, de medidas en pulgadas, les puedo asegurar que son más que las milimétricas. Si quisiésemos tener todo y existiese cada una de las medidas que figuran en la tabla de pulgadas, serían 72 piezas. Así que bueno, nada. Creo que no me olvido de nada, solo agradecerles, invitarles esta noche a una nueva charlita de Siciliano en su taller. El video se hizo un poquito largo por lo que estoy viendo, pero bueno, valía la pena, dado que cuando hice la charlita y los mostré, quedaron para lo último. Y la conclusión final también va a quedar como a los 20 minutos. Son buenas herramientas, promedio de calidad y precio. Si quieren anexarle algo para que sea más funcional, simplemente un prolongador que lo pueden colocar acá en el mismo blister con un precintito, un alambrecito de cobre para que no se pierda nada más, sino que esté dando vueltas dentro de la caja. Pero bueno, si no, hay unidades de estas de la marca Top Home, Top House, que las comercializa Koto. No son esto, son buenas, las tengo, las uso, pero no son esto. Y vienen con el prolongadorcito. Eso era lo que me había olvidado de decir y quería no dejar de destacarlo. Lo que es la línea Robust va muy bien. Les dejo un saludo, espero no haberlos aburrido. Nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.